Buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar este live con Yaque. Vamos a hablar de un tema sorpresa. Este live no lo quisimos publicar, sino que lo que hemos hecho es darlo de forma libre. Vamos a ver qué el Señor nos pone para compartir con ustedes en este día, que vamos a hablar sobre el tema del plan de salvación. Y vamos a ver si ya que entra con nosotros, si entra. Hello. Ah, qué, Ay, qué bueno, ay, sí. qué Gloria a bien. Dios que entraste de una vez porque siempre nos da mucha lucha. Eh, en la Ay, introducción qué estábamos bueno. diciendo que en el día de hoy quisimos dejar el live de forma libre para hacer algunas reflexiones, porque ya hemos venido tratando una serie de temas que son importantes para las mujeres que son ocupadas, las mujeres que tienen muchos roles, pero quisimos, el Señor puso en nuestro Sí. corazón compartir en esta semana la entrevista que dio Jochi Hernández, el que era, ¿te acuerdas? El merenguero que le decían el amiguito. Y compartimos su Sí. testimonio luego de que a él lo operaron de un tumor y él regresó a República Dominicana. Y hubo gente Ay, que me sí. dijo que lloró mucho porque vio esa entrevista y realmente fue un shock muy grande ya que ver el proceso que él pasó. Entonces, de ahí fue que vino la idea de hablar del tema de la salvación, porque él sin saberlo, él habló sobre la supremacía de Dios, que Dios es el que tiene en su poder la vida, que Dios es el que decide, que tenemos que poner nuestra confianza en Él, pero mucho más importante que todo eso es aceptar ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nuestros pecados. Entonces, yo quiero orar Ujú, ujú. ahora para introducir este maravilloso tiempo. Ojalá que mucha gente pueda verlo y mucha gente pueda sentirse identificado y pueda tomar decisiones. Así que oremos. Padre Amén. eterno, omnipotente Dios, Señor, tú eres el que hace todo, Padre. No podemos Amén. cuestionar nada de tus designios, de tu voluntad. En tus manos ponemos este tiempo, Señor, que sea un tiempo para salvación, que sea un tiempo de reflexión, un tiempo en que veamos claro que nosotros nacemos ya con la fecha en la que vamos a morir. Y por bebé que seamos o por pequeños que seamos, ya está decretada la muerte en nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a ver esta Amén. vida no desde la óptica de la felicidad o del falso deleite. Ayúdanos a ver esta vida desde la óptica de que luego que este cuerpo físico parta de esta tierra, ahí es que le queda eternidad. Y aquí en esta tierra es que decidimos dónde la vamos a pasar, Señor, si en el cielo o en el infierno. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo y pon en boca de Yaque exactamente lo que tú quieres que tu pueblo y las personas que vean este video puedan entender y aplicar en su vida para salvación. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y Amén. Salvador Jesucristo. Amén. 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 Sí. Entonces, surgió Sí. entonces este tema de hablar acerca de lo eterno, de lo que permanece, que nos pongamos a cuentas con Dios, que es la importancia de estar a cuentas con Dios. En la entrevista que tú mencionas de Jochi Hernández, él pasó por muchísimas pruebas, porque antes de eso, él había tenido un accidente junto a sus músicos. Iban como para un baile, una fiesta, algo. Entonces, la guagua tuvieron un accidente y varios de su orquesta, Ujú, según tú me dices, porque ujú. yo no lo Murieron, oí, 6 personas murieron. murieron. 6 de sus músicos.
para él fue doloroso eso. Uno de ellos perdió un Mm, brazo. Eh, en fin, que fue algo tan feo, tan feo. Luego él tiene este tumor cerebral que lo operaron cuando él vino de la cirugía, de por allá, lo entrevistaron y ahí es que él mm, habla de cómo muchas veces pasan las cosas, pero que en el caso de él nunca había pensado en Dios antes de ese tumor y de esa enfermedad que le estaba pasando, ese cáncer. Entonces él dice que ahora leía la Biblia, que muchas veces a uno le tienen que pasar esas cosas tan feas porque eh, tal vez esa es la manera que uno tiene como para sí, acercarse a Dios. ¿Tú ves? Él hablaba de eso, o sea, a mí me conmovió mucho, él hablaba de la supremacía de Dios, así como tú dijiste, que si nos ponemos a ver al final del camino, en realidad lo que importa es lo que tú hayas cultivado con Dios, esa relación mm, verdadera con Dios. Y me gustó mucho. Y él dijo, lamentablemente he tenido que pasar por esto. No le tengo miedo a la muerte, él decía. Y él murió, o sea, él murió. Pero según lo que él habló ahí, él se mm, acercó a Dios. Y luego de eso, su esposa pudo testificar de que ella también está sí, congregándose en una iglesia ujú, cristiana, que ellas, sus dos hijas que le quedan, porque entonces después de todo eso, de toda esa prueba, a ella hace unos añitos, hace pocos años, le ujú, mataron un hijo, el ujú. hijo mayor, en una, Su único, él era ella artista tenía cuatro, también, que eran tres hembras, y ese único varón, y era idéntico a su padre, físicamente, idéntico, idéntico. idéntico. El mayor era igualito, su padre era Sí, artista también, él era sí. rockero, qué sé yo, algo así. Entonces a él le echaron como la culpa, lo acusaron de algo que Ujú, realmente él fue que no cometió y lo lo acuchillaron. confundieron unos delincuentes y lo mataron. Sí, lo Yo, mataron, ay, sí, 27 puñaladas, eso fue algo muy sí. triste. Esa mujer sufrió, Carmen, Carmen, como ella, Mari Carmen María del Hernández. Carmen Ujú, Hernández. Ella sufrió muchísimo. Bueno, en fin, ella estaba, yo la vi en una entrevista después y que se la hizo María Cela hace como 8 años, 7 años, una cosa así. Y fue algo, mira, eh, fuerte para ella. Todas esas pruebas juntas, una mujer sí, joven, porque cuando él murió, él, Hochi, ella tenía 20 y ujú, pico de años, o sea, era una sí, jovencita pasando ya por situaciones tan fuertes de quedar viuda y de esa sí, manera, tú sabes. Pero entonces esto del hijo, que como que le terminó de colmar la copa. Entonces, ¿qué pasa? Ella dice que ella se ha acercado a Dios también, y que en realidad todo esto le ha servido para ella, en vez de ujú, alejarse de Dios, como hay gente que se pone a echarle la culpa a Dios y que por qué lo permitió y esto no. Ella no se quejó, ella simplemente ha sí. buscado del Señor. Y así vemos en muchas cosas, Evelyn, porque yo estoy viendo esta semana la historia de José, el de la Biblia, del Antiguo Testamento. José, ese José, que él era el 11º hijo de Jacob. Tú sabes que Jacob tuvo dos mujeres, Sí, Lea y Raquel. Entonces, de la mujer que él amaba más, o sea, la mujer que él amaba, porque la que él quería era Raquel, pero el papá de Raquel le hizo una jugarreta y le dio a Lea primero. Se la dio sin que él se diera cuenta, en casamiento, ¿verdad? O sea que los casamientos antes eran que como que entraban, creo que a la casa, pero que eso era algo, una ceremonia diferente a lo que se hace hoy, según la costumbre de allá, de los judíos y eso. Entonces le dieron a Lea y cuando él se despierta por la mañana encuentra a Lea y él trabajó 7 años por Raquel. Entonces él le dijo, no, lo que pasa es que la mayor siempre se casa primero que la menor y ujú, Raquel es menor. Bueno, le armó un lío ahí, él dijo, si tú quieres a Raquel tienes que trabajar 7 años sí, más por él. Y vivía como haciéndole como engaños y engaños. El pobre Jacob dijo, yo trabajo lo que sea, pero la que yo quiero es a Raquel. Entonces, aunque él estaba con Lea, tuvo hijos con ella y todo, pero se casó también con Raquel, le dieron a Raquel. Y ahí, entonces, con Raquel era estéril, en fin, una serie de pruebas pasaron. Pero Raquel tuvo dos hijos, José y Benjamín.
que fueron el 11º hijo de Jacob y el 12º fue Benjamín. ¿Qué pasa? Que cuando él tuvo a José, te estoy haciendo esta Sí. historia para ver cómo el Señor también permitió que José pasara por muchísimas Ujú. pruebas para ser Sí. fue. José fue el hijo Ujú. mimado de Jacob. Hizo una túnica de colores, toda la Sí. ñoñería, el niño mimado, porque era su hijo de la esposa que él Ujú. quería, o sea, su primer hijo de la esposa que él Sí. realmente amaba. Entonces, eh, toda esa ñoñería con que él crió a su hijo y todo, llevó a celo a sus otros hermanos. Y sus otros hermanos lo maltrataban. Y encima de esto, José tenía unos sueños de que él iba a ser el amo y señor de su Sí. familia. Y que ellos se iban a tener que inclinar hacia él, incluso hasta su padre se iban a tener que inclinar hacia él. Y eso llenaba como de cosa, de enojo a sus hermanos. Entonces decidieron matarlo. Tomaron la decisión de matar a José. Pero en el camino, cuando iban por ahí a un viaje, eh, ellos decidieron matarlo, pero entonces dijo uno de los hermanos, no, mejor vamos a tirarlo aquí en esta cisterna, tírenlo ahí y abandónenlo ahí. Y lo dejaron, lo tiraron ahí. Entonces hicieron creer al papá que él se Ujú. había muerto, pero realmente lo dejaron en una cisterna. Entonces luego dijo uno, no, vamos a sacarlo de ahí. Oye, eso, oye, sus propios hermanos Sí. planificando cómo se iban a deshacer Sí. de él, Eve. ¿Tú quieres ver prueba más difícil que esa? José, siendo un niño mimado, él no iba a hacer lo que Dios quería que él hiciera con su Ujú. pueblo, porque no estaba capacitado, pero el Señor lo fue ejercitando en la tribulación. Sus hermanos lo intentaron matar, pero entonces lo que dijeron, no, hombre, sáquenlo, mejor vamos a vendérselo a esa gente que vienen por ahí, y se lo vendió como esclavo a a unos que iban pasando. Se lo ven. ¿Tú sabes lo que es ser esclavo? No es fácil, porque tú tienes que hacer, eso es peor que estar preso en la Sí. victoria, como aquí, que eso es peor que estar preso, porque el preso por lo menos tiene esperanza de un día que va a salir, pero el que es esclavo le pertenece al Sí. otro, y ese dueño puede hacer lo que quiera, Eve. Por ejemplo, Dios libre, a mí me venden como esclava, yo soy de esa gente y yo tengo que hacer lo que ellos digan. Ujú. Ya yo no tengo decisión, ni siquiera, tú ves, me pueden usar sexualmente, me pueden usar trabajando mucho, todo, porque yo le pertenezco a eso. Entonces así mismo Sí. era José. Lo vendieron como un esclavo. Ahí no tiene esperanza ni de hacer una familia, ni de tener una profesión. O sea, una cosa increíble, lo vendieron. Cuando lo venden como esclavo, que llega allá y está haciendo oficio, llega a la casa de Potifar y ahí estaba haciendo oficio y cosas. La esposa de Potifar lo asedia sexualmente a José. Mira qué Ujú. prueba, Evelyn. A la hora de la decisión, José se le escapa a ella. Entonces ella se enfureció contra José y lo que hizo fue que lo acusó de que él la iba a Sí. violar a ella. Mira, ¿a quién le creyeron? No. A ella. ¿Qué hicieron? Lo metieron preso, en un calabozo. Ahí, tú sabes qué Sí. vida es. Entonces te estoy contando todo esto para que tú veas cómo hombres de Dios, fieles a Dios, también pasan. O sea, que esto no es exclusivo de, por ejemplo, de una persona que no tenga a Dios. El Señor de una manera u otra busca a las personas para que se acerquen a Él, pero también por medio de las pruebas a los cristianos también los capacita, los prueba para que estén capacitados más fuerte, con un carácter más firme y más fuerte a la hora de llevar a cabo el plan de Dios en su Ujú. vida. ¿Ves? Por ejemplo, tenemos el caso de José. Dice que José era un hombre con convicciones. ¿Por qué? Porque José, a pesar del hostigamiento familiar, él siguió siendo fiel a Dios Sí. y no reaccionó contra sus hermanos como ellos merecían que él Ujú. reaccionara. Bueno, también tuvo devaluación social, José, porque al ser vendido como esclavo,
Óyeme, una devaluación sí. social y eso no lo cambió tampoco. También pasó por la transculturación. Él tuvo que vivir en Egipto, adoptar esas costumbres, vestirse como egipcio, todo, y trabajar para los egipcios, siendo él de israelita. Un hombre de santidad, porque no cayó en fornicación con la mujer de Mm, Potifar, se le escapó. Él dijo, no, es que yo no puedo pecar primero contra Dios y luego contra tu esposo, que es mi Señor. Tuvo convicciones, tú sabes. Entonces, él fue reconocida su santidad por el copero allá en la cárcel, porque el copero cayó preso y el copero se recordó, pero tú eres José, sí, claro. ¿Por qué? Porque él, ¿cómo te digo? El ujú, Potifar, o sea, el faraón tuvo un sueño muy atribulador para él, pero él no sabía ujú. El el, significado. el Ujú, significado de ese sueño. El copero se recordó que José sabía interpretar sueños, que Dios le hablaba a él y que Dios le mostraba a él los resultados, los significados de los sí. sueños. Entonces el copero reconoció que José, entonces él reconoció la santidad de José, ¿m? Que se comunicaba con Dios, que Dios le hablaba, que Dios le decía las cosas. También lo reconoció Faraón, porque cuando el copero fue con esa solución a Faraón de que José, uno que estaba preso, le podía interpretar el sueño, también el Faraón se recordó de que verdad, que José era un hombre bueno y que era muy de Dios. Y dijo, sí, tráigamelo. Él pudo haber dicho, no, ese loco, ay, Mm, no, es un ujú, loco. No, él reconoció y lo mandó a buscar. Entonces, a decir que él sale de la sí. cárcel. Tú ves, también él era un hombre que aprendió a perdonar. ¿Por qué? Porque él enseña que perdonar es no tener amargura cuando tú recuerdas el Sí. pasado, lo que te hicieron en el pasado. Aunque sí lo recuerdes, pero eso no te hiere, no te duele en tu corazón, sino que tú lo ves como un plan de Ujú, Dios. Entonces, José dice, todo eso lo utilizó Dios, todo eso que yo he pasado, lo utilizó Dios. ¿Para qué? Para que hoy, porque José llegó a ser el ujú. vicepresidente de Egipto, se puede decir. Después de Faraón, él era el segundo. Y él administró, cuando llegó la hambruna, él era el que tenía a su cargo. Y esos 7 años, 3 y medio de abundancia y 3 y medio de hambre, él fue el que administró todos los Sí. recursos. Y todo ese carácter firme de José y esa organización, esa capacidad que Dios le dio, el Señor utilizó todo lo que José había pasado. Si él hubiese seguido como niño mimado en su Ujú, casa, se vuelve como tú dices, como que tú dices, que se vuelve como un tonto, un ñoño, ujú. tú ves, y hasta Un sin bobo. carácter, porque todo el tiempo Ujú, como un bobo ahí ujú. añuñado, ¿entiendes? Pero no. José, el Señor lo capacitó a través de las pruebas. ¿Para qué? Para que él pueda ser útil para el Señor. Así lo hace Sí. con nosotros. Muchas veces nosotros estamos muy cómodos en nuestra zona de confort y así el No, Señor y no oye, nos va ya a que usar. tú sabes que el pueblo de Israel, mientras todo iba bien, mientras eran felices, se olvidaban de Dios y hasta si es posible se iban a la Se idolatría, a darle la olvidaban gracia a de los Dios, ídolos. sí, Y se cuando Dios olvidaban le de bajaba Dios, la sí. pesada, cuando Dios le bajaba un castigo, pues, Y entonces acá volvía, se tú sabes. acercaban. Y tú sabes ya Sí, que hoy estaba yo viendo, mira, para que tú veas que todo lo que nosotros hemos hablado en live anteriores, como por ejemplo el tema, no sé si te acuerdas del libro el libro que hablamos sobre la muerte, que era, recuérdame el título, tu primer tu minuto primer después de minuto morir. después de morir, que lo hablamos aquí, ese libro hermoso. Y también hablamos del tema del tiempo. Yo Sí, estaba meditando, antes de que comenzáramos el live de hoy, yo me puse a ver una entrevista en la televisión de una presentadora que se le murió su esposo. Y ella estaba explicando el proceso de la muerte, ya.
O sea, cuando uno va a morir Wow. es igual que cuando va a nacer. Es lo mismo cuando hay, bueno, tú que presenciaste el parto de nuestra hermana menor, nuestra hermana más, una de las más pequeñas, Melissa, que tú viste que para nacer se cogió mucha lucha para que esa bebé viniera a este mundo. De hecho, la forma abrupta en que tú vienes a este mundo, o sea, que tú vienes Sí, irrumpiendo y pasando muchas barreras y muchos procesos que para tú llegar a ser un bebé consumado, desde el espermatozoide que corre hasta que tú ya estás es formado un y naces, o sea, proceso eso es cuando te sacan del vientre, ese es un proceso brutal, violento, bueno, violento, que tú sabes porque violento. tú lo puedes describir mejor que tú acabas de verlo. Y Ay, el de la sí, ay, sí. muerte no es menos de ahí. Porque cuando una gente se va, vamos a poner Sí, una gente que le decretan un cáncer, Dios lo libre, una gente que le digan, usted tiene un cáncer. un O sea, para esa dolor. mujer, esa persona morir, tienen que pasar muchos dolores, o sea, y ella decía que se le ve en el rostro ya el mismo momento en que se va de este mundo. La gravedad, todo, Bueno, sí. tú más o menos tuviste cuando murió tu suegro y así. Gracias a Dios que no se nos ha muerto mucha gente cercana, pero me acuerdo cuando murió nuestro abuelo, Genio, ¿tú te acuerdas? Que él, Fue un o proceso sea, de un mes agonizando agonizando en y, lecho. ¿qué te digo? Y como que para irse también de este mundo fue un proceso, fue como un alumbramiento para la muerte. No sé si tú me entiendes. Entonces, muchas Claro, veces claro, nosotros... claro. Tú sabes que eso de la muerte es algo, que en realidad hay muchas personas que le tienen miedo a Exacto. la muerte, pero en realidad no es a la muerte en sí, sino a qué va a hacer de mí Hmm. después que yo muera. O sea, es algo que la persona debe pensar. Y nosotros podemos, con la palabra de Dios, tener la certeza de a dónde vamos a Sí. estar cuando pasemos de este lado de la eternidad al otro Mm, lado de la eternidad. ujú. Y como tú decías, cada quien puede decidir a dónde ir, si al cielo o al infierno. Solamente hay dos lugares, no hay Sí. purgatorio. Eso es mentira del maligno. El purgatorio No no hay segundas existe. oportunidades Lo cuando que se llaman trata de la muerte. no, lo llaman purgatorio al área como que tú vas a un sitio en donde tú pasas por un castigo para, eh, ¿cómo se llama? Para purgar tus pecados. Entonces, en realidad, eso no existe, porque dice la palabra que está establecido para los Una hombres que sola vez. mueran una sola vez y después de eso, el Ujú. juicio ya. Entonces, cuando uno se tenga que enfrentar cara a cara a Dios, que estén tú y Dios solamente, ¿qué va a pasar ahí? Te va a decir Dios, bienvenida, entre a mi reino, o te va a decir, vaya al fuego eterno. Mm. Porque oye lo que pasa, dice la gente, también otra mentira que las personas creen es que Dios es amor, amor, Sí. amor, pero también Dios es Ujú. justicia, Sí. ¿entiendes? Y la única manera del Señor ejecutar el amor y la justicia al mismo tiempo fue a través de Cristo Amén. su Hijo, que murió en una cruz por nosotros. Entonces, por eso es que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Redentor y Salvador, que decimos, ese sacrificio perfecto, yo lo Ujú. acepto como pago por mis pecados, para que sean ese sacrificio, el que sea la Ujú. paga por mis pecados. Entonces ahí se está aplicando la justicia divina, que Dios es justo. Ahí estoy pagando mi pecado, pero es Cristo que lo pagó Exacto. en la Ujú. cruz. Es por eso que es Cristo el que salva, no es otro, por eso, porque es que el único sacrificio suficiente como para pagar mi deuda por mi pecado, Amén. Cristo. Entonces, ahí es que la gente se confunde, porque nosotros siempre queremos hacer algo para pagar.
por nuestro pecado. Lo que pasa es que no hay nada que tú puedas hacer. Ujú. O sea, no hay nada que tú puedas hacer. Y si así hubiese sido, ¿para qué vino Cristo? El Señor no hubiese venido a Sí, morir. ¿Tú ves? sí, sí. No sé si tienes alguna No, que pregunta. tú sabes que muchas ¿Alguna veces pregunta? por estas religiones que tienen mucha influencia hoy en día de la parte trascendental, le llenan la mente a la gente de que la muerte hay que aceptarla, o sea, la tendencia ahora es la aceptación de la muerte como el fin, ¿tú ves? Y entonces que es un camino, que esta vida es un camino y que uno se va. Entonces, ahí como que esa media mentira disfrazada de verdad, como que es más fácil creerla que el que tú digas que solamente aceptando el sacrificio de Cristo ya tú eres salvo. O sea, como que vemos la solución de Dios como algo tan inverosímil, tú ves, que es preferible que muchas veces la gente se va como a creencias que sean más difíciles de entender, ¿entiendes? Porque las cosas de Dios, o sea, el cerebro humano no está hecho para entender cosas muy complejas, por eso Dios lo pone tan fácil, para que nosotros seamos conscientes y entendamos cuál es el modo de Dios de llevarnos a la salvación, porque no es por nosotros mismos, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué tú crees que la gente prefiere creer otras cosas y no en ese plan perfecto de Dios y tan Yo fácil de tengo una entender? teoría, O sea, yo tengo tan una fácil, teoría, yo tengo una ¿eh? teoría. Muchas veces nuestros pecados para nosotros mismos es difícil perdonarnos a nosotros mismos. Y pensamos que es mejor un castigo bien fuerte que nos llegue a nosotros para poder pagar esos pecados. Porque hay veces que Dios te perdona y tú misma no te perdonas. Entonces, como tú entiendes que en la paga de tu pecado es algo fuerte y muy grande, no te convences muchas veces de que es tan simple como Dios lo pone por medio de Cristo. ¿Entiendes? O sea, Ujú. la culpa por el Sí, pecado a veces es tan grande que es imposible creer que solamente aceptando el sacrificio de Cristo, que creo que casi todo el mundo sabe que Cristo murió, pero la utilización de ese hecho para nuestra salvación, la gente lo desconoce. Y también porque es más fácil entender cualquier otra corriente, aunque no te lleve a ninguna parte, que estar en el camino de ujú, Dios, porque es el camino estrecho. ¿Entiendes? exactamente. Tú sabes que en conclusión también hay un grupo que se siente así, como tú dices, muy pecador y como que, ay, no, pero tú te crees que sea tan fácil. Ay, no, yo quiero hacer algo incluso hay gente hasta que se da latigazo, hay gente que se va de rodilla y güey, qué sé yo Aquí qué, hacen el camino de penitencia. Santiago, que son una serie de kilómetros de peregrinación. Sí. Pero también está otro grupo que está del otro extremo, los que dicen que ellos no son pecadores, que por qué. O sea, Dios es amor y Él no está pendiente de pecado y que en realidad ellos tampoco, no es que han hecho, ¿qué es lo que han hecho? Ellos lo que hacen es hacer bien. ¿Y por qué tienen que buscar de Dios? Porque Dios está con Ujú. ellos. Ellos creen en Dios. Y entonces Él no tiene nada que perdonarme. Al contrario, yo hago muchísimas cosas buenas para Dios. Sí, Entonces se sienten que sí, son buenos. Entonces también están mal porque no somos buenos. Dice la palabra que no hay justo en la exacto. tierra que haga el mal. No hay hombre justo en la tierra que haga el mal y nunca peque. O sea, todos nosotros hemos pecado. Mm. ¿Sabes? ¿Sabes qué sucede? El fondo del asunto, ¿tú sabes cuál es? Que no nos queremos No, someter no. al creador del universo. No nos queremos someter, queremos seguir haciendo lo que nos gusta Mm. hacer. Entonces, no someternos a nadie, a ninguna regla, a ninguna, como dice la gente, yo no estoy en religión, en conclusión, tú lo que estás diciendo con eso es que no hay nada de autoridad sobre ti, que Dios no puede, no existe, incluso hay unos que dicen, Dios no existe, pero es mejor negar a Dios para ellos que aceptar que sí, que Él existe y que se deben someter a sus Exacto. principios. Y el primer principio al cual hay que someterse es a reconocer que solamente por Mm. medio de Cristo
es que viene el Amén. perdón. Entonces, y tan pronto una persona, hay muchas personas que tienen miedo de venir a Cristo porque dicen, es que ahora yo voy a tener que llevar una religión, unos ciertos mandamientos, unas cosas que yo no estoy en Exacto. eso, porque yo quiero seguir en lo mismo que yo Sí, sí. estaba. Que si me gusta un hombre por ahí, yo me voy con él y no tengo que estar pendiente de que me van a ver, de que me dijeron, de que la religión me lo Ujú, prohíbe. Que si me gusta amanecer en mi fiesta ujú. bebiendo, drogándome o lo que sea, que nadie, no, yo tengo que vivir mi Sí, vida. No hay la sí. gente que dicen así, yo No, tengo hay que gente vivir que mi dice vida antes también de que es muy convertirme, joven para meterse a una religión, que porque son cree muy que la jóvenes, religión es para los viejos, para que está meterse en más una cerca de la religión, muerte. sí, porque sí, entonces que quieren esperar el último Sí, minuto para convertirse. Y el Señor en realidad es misericordioso y hay muchas personas que han logrado convertirse hasta unos minutos antes de su muerte y son sí. salvos. Porque el Señor no está pidiendo que tú vivas la vida entera para Él. O sea, que si tú no, desde chiquita que naciste, no te convertiste, que tú no, no. El ladrón de la cruz fue Sí. minutos antes de morir que Ujú. aceptó al Señor y el Señor le dijo, esta noche estarás Perdón. conmigo en el Ah, paraíso. Ese hombre, ese ladrón de la cruz, no tuvo que hacer nada para merecer la sí. salvación. Simplemente reconoció a Ujú. Jesucristo como su Salvador, tú ves. Pero no todo el mundo sabe si en el momento de la muerte tú vas a tener la conciencia para poder hacerlo. Ujú. No, y que ya que mira, Puede tú ser que sabes tú mueras de un que hay una infarto. situación, ya que, y es que como uno de Mm. los atributos de Dios es que Él es soberano. En su soberanía, Él dice, mira, ya que nació en el 1972, vamos a poner, o 71 fue, ¿cuál fue 72? Sí, 71. 1971. Y va a morir en tal fecha. O sea, casi siempre, por ejemplo, con lo de Johnny Ventura, tuve que le ponían el año que nació, 1940 y 2021. Y es porque es que Dios te permite vivir te Lo permite vivir tiene. solo una franja de tiempo. O sea, Exactamente. que si Él dice que dentro de sus términos, en sus términos, es que tú tienes que buscar la salvación, no es en los míos, ni en los de aquel, ni en los de un humano, es en los términos Mm, de Él. Y sus términos el que Él Señor. estableció fue por medio de Cristo. ¿Tú ves? Claro que, claro que sí. En- Entonces, ahí es que viene la situación. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. El asunto no es como yo digo, es como dice Dios, porque Él fue el sí. que creó el mundo. Él es el dueño, amo y señor del Mm, universo. Entonces, Él dejó un manual, la Biblia. Tuvo la sí. misericordia Él de dejar la Biblia para que nosotros podamos ver su Ujú, voluntad ahí. O sea, el Señor, la sabiduría, dice la palabra, que no está escondida. O sea, el se falta de sabiduría, que se la pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le sí. será dada. Para eso tenemos la Mm, Biblia y el Señor, tanta gente que predica la palabra. Mira, el hecho de que tú y yo estemos aquí compartiendo con las personas su mm, palabra es una ujú, bendición, porque hay personas que no entienden nada de eso, pero que viendo este en vivo pueden decir, oh, pero mira, yo no había pensado exacto. en eso. Entonces, hay que pensar en las cosas de Dios, porque es que cuando tú partas de este mundo, son tú y Dios que van a estar Mm, cara a cara. Ya no está ahí ni tú, tus amigos, no está tu familia, ahí no está. O sea, llegarás a un lugar en donde nada, ni el dinero, ni no. la fama, ni la gloria, te van a ti a salvar. Mm, Solamente está el Señor contigo ahí. Y Él lo que te va a preguntar, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Es lo que quiero saber. Y si tú le dices Jesucristo, ¿y quién era Jesucristo? Entonces Él te va a recordar, bueno, mira, tú te recuerdas el día que en un video tú estabas viéndolo, ¿verdad? Y viste como Evelyn y Jacqueline estaban hablando de la palabra. Tú lo viste. Ellas hablaron de que Cristo era el único que te podía librar de tus pecados.
en la televisión viste un día que oraron y hablaron de Dios, o fuiste un día a la iglesia que tal amigo te llevó y tú viste el plan de salvación de Dios, escuchaste Ujú. la palabra. Entonces no tienes excusa, o sea, las personas no van a tener No. excusa, porque dice la Biblia que aún la creación habla de Ujú. la grandeza de Dios. Ujú. Y mira ya que Pues, yo estaba, ¿quién ha podido hacer tú sabes que en esta mañana a yo nadie? estaba, hacía un calor ya que de 45 grados. Tú sabes lo que son, bueno, ya son 30 y tuve el calor que es. Imagínate tú, Eso vi en la cuarenta y noticia. cinco grados que hay aquí de una ola de calor. Ya que yo le Sí. dije, solamente yo le dije a Enrique, yo le dije, mira, que Dios dijo, Dios no se equivoca, porque Él dijo que Él no va a destruir la tierra con agua de nuevo, Él va a hacerlo con fuego y Es con azufre. fuego. Y eso mismo, Y así será. gradualmente, se dice que de aquí a que termine el siglo van a haber 4 grados más. Imagínate tú, una temperatura de 50 grados ya, que se va a morir todo el mundo, Mucha gente va a porque morir. está muy fuerte. Entonces, hay que venir a Cristo. Hay que venir a Cristo. Y para venir a Cristo es fácil. Es fácil. Vamos a buscar en la Biblia, Evelyn, Sí. algunos pasajes Mm. sencillos que nos explican el porqué de las cosas. Mira, dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Ujú. O sea, la única manera de pagar el pecado, de que el Señor haga justicia, es por medio de la Mm. muerte. Pero que la Vida dádiva de Dios eterna, es Cristo vida Jesús. eterna en Jesús. Vamos a leer Romanos capítulo 5, Mm. del 1 al 11, a ver lo que dice la palabra de Dios. Romanos 5, 1 al 11. Dice, Porque esos son temas que hay que tratarlos, tú sabes, y 5 del compartirlos. 1 al 11. Dice, ¿Qué dice? justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, Ujú, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la ujú, tribulación produce paciencia, y la paciencia ujú, prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas ujú. morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo Ay, enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ujú, reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que ujú. también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso lo dice que la palabra Hmm. de Dios. Que solamente la reconciliación entre nosotros y Dios es por medio de su Hijo Jesucristo y que Él no escatimó a su Ujú. único hijo, no escatimó, Él lo envió a morir por nosotros, siendo nosotros sus Sí. enemigos, porque el hecho de pecar involucra que ya tú estás Ujú. enemistado contra Dios. Fíjate que las cosas que a uno le gustan, que las cosas que a ti te apasionan, son la mayoría son, no digo Ujú. todas, pero la mayoría son Ujú. pecaminosas. O sea, en contra de lo que te Sí, manda Dios. así mismo. ¿Tú ves?
Por ejemplo, incluso el trabajo se puede convertir en un Ujú, pecado, ¿tú sabías? Porque cuando tú le das el primer lugar al ujú. trabajo, al estudio, a tu familia, no, ve, y dejas a Dios de Mm, lado, porque tú solamente ves eso, se convierte en en un una ídolo, en un ídolo. oposición, ídolo, entonces se opone a lo que Dios quiere. Entonces, todo lo que te apasiona a ti, que esté fuera de Dios, fíjate, te va en contra de la voluntad de Dios. O sea, pecamos contra Dios y debemos tener mucho cuidado. Entonces, eso lo dice la palabra, justificado pues Mm, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de mm. Cristo. Fíjate que ahí no menciona por medio de obras, que tú vas a hacer la cosa buena, que tú, no, ahí habla de Cristo, el sacrificio perfecto. Ahora vamos a pasar a otro versículo, Edwin, que está en Romanos 8, 31 y 39, al 39. 31 y Vete eso. 32. 31 al 39, Romanos 8. Ok, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni su Amén. propio Hijo, sino que lo entregó por todos Uh -huh. nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas estas cosas? ¿Quién acusará a los Amén. escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que Uh también -huh. resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Uh aquel que -huh. nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entiendes? En todo momento A mencionando a Cristo. quién. Cristo. Ujú. Óyeme, en el Apocalipsis, Evelyn, habla de que no se halló ni Mm, uno, solamente el sí. Hijo del Hombre, Jesucristo. Solamente él fue hallado digno para abrir Mm, el sello. ¿Mm? Que ahí es que habla de que solo tú eres digno, gloria a Dios. que los ángeles cantaban, digno es el Cordero, digno Qué es el inmolado Cordero. fue. Ujú. ¿Entiendes? O sea, no, solamente Jesucristo era el que podía abrir en los sellos, en Mm, Apocalipsis. Y que el anciano tal que esto, no, nadie fue hallado digno. Incluso ese Juan eh, tuvo que tapar su boca. Y, o sea, fue una cosa que él se sentía como fuerte ahí, porque él estaba viendo la visión de todo eso que iba a pasar. El Señor se lo mostró y para él era incómodo. mm, Isaías tuvo que quemar sus labios en una que también tuvo una visión del Señor. Y él quemó con un carbón sí. su boca, porque él decía, mis labios inmundos. O sea, te estoy hablando de gente supuestamente Sí. santa, escogida de Dios. Y sin embargo, ellos mismos decían no, y tuvo que quemar su boca, porque él decía, mis labios son Mm, inmundos. Evelyn, fíjate que uno como cristiano muchas veces tiene que estar pidiendo tanto perdón al Señor, porque cuántas veces uno no dice una palabra que no debió ujú, decir, o hablas mal, entras en chisme de alguien, por mm, ejemplo, o lo que sea. O sea, uno tiene labios sí. inmundos. Sí, perdonado. Eh, y sin embargo, el Señor le dice a uno,
lava tus pies cada día. O sea, por medio de Cristo tú puedes venir y pedir perdón cada día cuando tú peques y el Señor te perdona. Ujú. Así como a todos los que no conozcan a Cristo, que no sepan mucho de esto de la palabra y eso, pueden venir Y hay algo confiados ya que como en hemos leído Jesucristo. aquí, como Él hemos te leído aquí, lava. el único que puede justificar al pecador, al hombre común, al hombre que todos los días ofende a Dios con sus acciones, el único Sí. limpio y que puede Mm. limpiar y que puede justificar ante el Padre, el único abogado que tiene todas las de ganar, porque Cristo nunca ha perdido un Nunca caso. perdí un Entonces, caso Jesucristo es el abogado escogido por Dios para justificarnos allá en esa eternidad, ya que a porque nosotros. hay que ver, es que pensamos que vamos a ser Ujú. eternos en esta tierra y aquí No. nadie de esta vida va a salir vivo, como dice la gente, porque es que esta vida es efímera, que aún tú cruzando una calle o montándote en un avión o haciendo lo que sea, ya con eso ya tú tienes para perder la vida, ¿me entiendes? Entonces, es una, Sí, es la un mínima. asunto serio el tema de la salvación Ujú. y el tema de la justificación de Cristo. Sí, y hay algo, el único que resucitó, porque hay personas que pueden decir, ah, no, porque yo voy a morir por mi hija, yo soy capaz de darle cualquier órgano mío. Se está entrecortando ya, se está entrecortando. Ahí voy. Se- Pero del pecado, ahí voy, espérate, que fue que me sí, moví. Pero del pecado nosotros no podemos salvar a nadie. ¿Sabes por qué? Porque aunque nosotros muramos por alguien, hay algo, y es que nosotros no hemos resucitado. no, ¿Entiendes? Tú no tienes el poder sobre la muerte, pero Cristo sí tiene poder sobre la muerte. Y por eso es que Él te garantiza vida, ujú, porque es que Él resucitó. exacto. Ahora, si Él se hubiese quedado muerto, como todos esos dioses que hay por ahí, que Buda, que, qué sé yo, hay muchos dioses. Esos están por ahí vueltos, son estatuas o están en una momia, son momias o están enterrados en algún lugar y no han Ujú, resucitado. Entonces, ¿qué resulta? Que el que resucitó fue gloria a Dios. Jesucristo. Entonces, por eso es que él te da la garantía de que tú puedes ser salvo, porque Y resucitó. ya que entonces, en ¿Entiendes ya? definitiva, para resumir el tema, ¿cómo una persona que Ujú. nunca haya conocido de Cristo y que no lo conozca para amarlo, porque para amarlo hay que conocerlo, que no sepa cómo puede acceder a la salvación que Cristo da por gracia? Lo primero es tú reconocer que eres pecador. El enfermo no va al médico hasta que no reconoce que tiene una Sí. dolencia, una enfermedad. Entonces, hay que reconocer que uno ha pecado. Eso es lo primero. Luego acudir a el que te va a resolver el problema, Jesucristo, y decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he cometido tal pecado. Mira, yo soy mentiroso o yo soy chismoso, soy Ujú. maldiciente, Envidioso, me airo con malintencionado. facilidad. Sí, me gustan las mujeres ajenas, por ejemplo, o me gustan los hombres ajenos, o en fin, ando en fornicación, ando en esto, ando en lo otro, he Sí. robado, tú sabes, no has robado, todo el mundo ha robado, Evelyn, porque el hecho de tú, por ejemplo, en tu trabajo llegar tarde, ya tú estás robando porque te están pagando por un tiempo que tú no lo trabajaste, entonces ya tú Sí. estás robando. Entonces, en realidad, ¿cuántas veces le ha deseado un mal a una Ujú. persona? ¿Tú ves? Le desea un mal a una persona. Entonces, reconocer que tú eres pecador. Segundo, acudir al Señor. Reconocer que tú no puedes librarte del pecado. Sino quién? El Señor Jesucristo. Entonces, acudir a Él. Luego que tú acudes a Él y le confiesas que tú has pecado. Sí, sí, ¿Me sí. escucháis?
Ajá. Entonces, luego que tú le confiesas que tú has pecado contra él, decirle, Señor, necesito que me limpies con tu Amén. sangre preciosa, que tu sangre es la única que tiene la potestad de devolverme la pureza, de devolverme la limpieza que necesito de alma y de corazón. Tan pronto tú le dices eso, él lo hace. Pero hay que confesar con tu boca. Como dice Romanos 10, versos 9 y 10, dice Que sí, confesar. que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. O sea, es confesar con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa eso? Que Él es el Señor, que Él es tu amo. O sea, que no eres tú ahora la que manda en ti. Que así como a José lo vendieron como esclavo, ahora tú eres esclavo de Cristo. Eso es lo que tú eres cuando tú vienes a Cristo. Y tú Entonces sabes tú la estás a la orden de que por Cristo. amor que por amor a él, porque la gente podrá escuchar como estridente que tú digas, entonces eres esclavo de Cristo. Pero lo que pasa es que si tú no eres esclavo de Cristo, en el sentido del amor, no en el sentido Eres de la esclavo del esclavitud, pecado. sino si tú no le sirves a Dios con amor y alegría en tu corazón, entonces vas a ser esclavo de esa fornicación, de esa mentira, de esa envidia, y vas a estar todo el tiempo mortificado y atormentado por esos pecados, que es lo que la gente ahora llama, de que esos son mis demonios. Sus demonios son esos pecados que ellos dicen que tienen, tú ves. Entonces, la libertad Ajá. a ese cóctel explosivo y nauseabundo del pecado es Cristo. Es la sujeción a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que la esclavitud a Cristo, la servidumbre a Cristo, es la que me lleva a la vida eterna, es la que me lleva a mí a la verdadera vida, a la verdadera, el disfrute verdadero de lo que es la Amén. vida. Y entonces va a ser un disfrute que trasciende no solamente de aquí, sino a la eternidad. Amén. Pues, porque desde aquí soy entrenada, desde aquí soy probada, desde aquí soy llevada por un carácter ya parecido al de Cristo. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para que eternamente yo le siga sirviendo allá, porque allá se va a seguir trabajando en el cielo. O sea, en el cielo se va a seguir sirviendo. ¿Sirviendo a quién? Al Señor Y hay allá. algo, Porque vamos a vivir para la alabanza y gloria de y hay su algo nombre. también ya que es que el hecho de que uno practique esos pecados, vamos a poner, y tú digas, sí, yo se los entregué a Cristo, pero no eres tú que lo vas a trabajar, es Dios que poco a poco te va a ir dando ese convencimiento, te va a dar de su palabra, te va a poner en situaciones para que tú venzas esos pecados. O sea, Él es que te va a ayudar a vencerlo, no eres tú solo. Porque déjame decirte que la envidia está ahí ya, que No eres tú. la envidia está ahí. O sea, tú La nada más tienes que envidia, colgar una foto está la para que la gente mentira. se muera de envidia. ¿Oíste? O tú nada más, Sí, tienes que entonces, inocentemente estar con tu familia y que otro te vea. Dice, wow, miren aquella, con una familia, y yo no. Tú ves. O sea, que eso es natural en el ser humano. Eso lo traemos desde Adán. Todos esos pecados que hoy en día muchas veces uno se ve hasta escandalizado de cosas que pasan. Pero solamente Cristo es la respuesta y es el único que nos puede ayudar a vencer. a vencer. Mira, por ejemplo, el tema de las drogas. Esa es esclavitud fuerte. Mira cómo te destruye tu salud eso. O sea, fíjate que todos los pecados de una u otra forma te destruyen la salud. Sí. Porque si caes en el robo, tú vas a caer en una ansiedad y en un estrés que te va a matar. Porque cuando te sientes perseguido o que te apresan porque robaste o lo que sea, o sea, no, y por ejemplo, ya que el tema de la fornicación, que la gente dice, ay, no, es que yo me voy a ir a distraer la mente por ahí.
Pero el problema es que entonces vienen los remordimientos, viene la ansiedad, viene La la culpa. culpa, porque dentro de ti tú sabes que no lo Eh, estás haciendo bien. Tú ves. ujú, ujú. Y que hay algo, es el hecho también de que tú muchas veces, o sea, con la mayoría, con los pecados en la vida, eso te lleva a hacerle mal a Sí. otros también. Tú estás haciéndole mal a otros, porque vamos a suponer que tú le fuiste infiel a tu esposo, ya tú destruiste tu familia, ya tus hijos van a sufrir Ujú, también. claro. Pues, destruyes tu familia, muchas veces destruyes otra familia, porque muchas veces te fuiste con otro hombre que estaba casado Sí. también, destruiste otra familia. Y el pecado lo que trae es problema. Eso es lo que queremos dejar dicho con todo esto que estamos hablando. Entonces es mejor estar en Cristo. Y sobre todo porque en el Señor tenemos, ¿qué? Vida Amén. eterna. Pero lamentablemente dice la palabra que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al Después. lago de fuego. Tan pronto aceptamos a Jesucristo, nosotros somos inscritos en el libro de la vida. Nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Allá se va a pasar Mm, lista, Evelyn. Allá se va a pasar lista. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida será echado al lago de wow. fuego que arde con fuego y azufre. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es Y mira, eterno. Jacob, Vas a y querer eso se convierte, que tu alma esa se eternidad, destruya. esta búsqueda de la eternidad se convierte ya que en una urgencia, porque tú sabes que ahora hay un boom de el tema de la espiritualidad, porque los famosos ahora se están preocupando por buscar de algo espiritual, porque ellos han visto que eso ayuda a una mejor calidad de vida y a que la persona sea longeva y a que aunque tenga 70 años se vea joven. Porque la espiritualidad, según ellos, es el último descubrimiento que han hecho para la juventud, para mantener la juventud. Mm, Pero la espiritualidad sin Cristo es como tú tener un dolor en la vesícula y tomarte una pastillita para apagar el dolor, pero el problema de la vesícula sí, está ahí. y al final te va a llegar, el dolor está ahí y el mal está ahí. Entonces, para sacar el mal de raíz, el pecado de raíz, es solamente por medio de Mm, Cristo ujú, Jesús. Tú ves, Y, y, y después de uno ser salvo, entonces ahí es que vienen las buenas sí. obras. Pero las buenas obras no son para tú Ujú, ganarte salvación, ujú, no. Las buenas obras están porque se supone que si tú eres de Cristo, las obras de Cristo tú exacto. haces. Pero ya esto no es para fines de salvación, esto es para fines de seguir adelante en la santidad Ujú, progresiva. Mm. Porque se supone que tú no eres la misma de cuando tú te convertiste. O sea, el Señor ha hecho un trabajo en tu vida, porque Él dice que el que comenzó en la nosotros la buena perfección. obra, la perfeccionará Ujú, día a día, día a día. Cada día uno aprende algo nuevo de la palabra o de algo que uno vio en una persona, un testimonio bueno de un hermano, de alguien, que te va a enseñar sí, algo nuevo. Y tú vas aprendiendo y aprendiendo. Y cuando viene a ver, dentro de 20 años, ya tú eres no eres la misma cristiana de cuando tú te amén. convertiste. Entonces, santidad, santidad La progresiva se gloria llama sea. eso. Y dice la Ujú, palabra también sigue. que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad. Pero ¿qué sucede, Evelyn? Es sin la santidad de Mm, Cristo. ¿Ves? O sea, es sin la santidad de Cristo. El único que te da la perfecta santidad es Cristo, porque es que ahora el Señor no te ve a ti, Él ve a Cristo. Cuando tú lo mm. aceptas a Cristo, Él ve a Cristo, entonces Él ve esa santidad. Pero nosotros como creyentes también debemos preocuparnos por cada día ser mejores cristianos, mejores siervos, Amén. tú sabes. Bueno, ya que Entonces nada, hasta hoy ha ahí sido, el tema hoy de ha sido hoy. un tema real. Hoy hemos estado hablando del tema de la Sí, salvación, claro y duro, porque es la urgencia. sí. La urgencia no es ser feliz, la urgencia no es vivir esta vida acomodado o en la zona de confort. La urgencia es buscar la salvación luego de que esto acabe. Porque cuando esto acabe, apaga y Ah, vámonos.
ya no hay tiempo, tú sabes. Entonces, Ese es el qué detalle. bueno es que podemos hablar estos temas con libertad, qué bueno es que otras personas puedan escucharlo, Amén. qué bueno es que el Señor pone en Ujú. nuestros corazones ver casos como el de Hochi, que aunque pasó hace Uy, 20 años, 20 y pico de años, hoy ay, en sí. día lo recordamos y recordamos esas palabras y ese testimonio que él dio Ujú. ese día en ese programa y vemos Sí. que a mí por lo menos, me compungió bastante y me llenó me Te llegó llegó. porque ahí vi el hilo que hay entre la vida y la muerte y lo frágiles que somos, Ujú. ¿entiendes? Que somos, como tú decías, como la flor Somos de muy la frágiles. hierba. Exactamente. No, no, no como la hierba, sino como la flor de la hierba, que todavía es más Ya lo débil. sabes. Bueno, pues Así es, ahora así es. para terminar este Willy, ¿tú tiempo, quieres pasar para allá? para, para terminar, Sí. Vamos a orar y esperar que el tema se sí, entienda sí, bien. sí, Yo creo que sí. Empezamos hablando acerca de las tribulaciones que nos llevan a pensar en Dios. Lamentablemente, en un resort nosotros no pensamos no. en Dios cuando estamos en buena, pero cuando estamos en una necesidad extrema, clamamos al Ujú, Señor y de esta manera el Señor entonces se manifiesta en nuestra vida y por eso es que muchas veces pasan ujú, las ujú. cosas. O sea, yo estoy segura que en medio de esta pandemia hay muchas personas que han Ay, buscado sí. de Cristo. Yo estoy segura que Ujú, es así. ¿Por qué? Porque hemos visto que un enemigo que no se ve, que es invisible, sí. microscópico, se ha adueñado incluso de la vida de Ujú, mucha gente. Muchos sí, han muerto. Es un enemigo que es sí. microscópico, que Ujú, no se ve. Entonces, así mismo, como no podemos ver al COVID, al virus del COVID, así mismo no vemos a Dios, pero sí podemos ver su amén. obra. Amén. ¿Tú? Que esa es una de las similitudes. El COVID yo no lo veo, pero sí veo los Sí, resultados de él, la sí, obra que hace, de que ha destrucción y sido muerte. enfermedad y Ujú, muerte. Ni un grande, ni uno de los grandes científicos, ni de los grandes reyes de la tierra ha podido no. contra eso. Sin embargo, el Señor en su obra, ¿qué hace? Nos da a Mm, Cristo. Y Cristo nos da que la vida. amén. Y la vida no es solamente aquí, sino la venidera, la eterna. Y es a su lado. Ujú. Y como dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi Y voz cu- y me deja entrar, yo cenaré con él y amén. él conmigo. Amén. Pues, todo lo que el Señor quiere es lo Ujú. mejor para nosotros, pero lamentablemente para muchas personas que no quieren creer, eso es a través de Cristo, solamente el Exclusivo. único camino al Ujú, Padre es ujú. Jesucristo, exclusivamente, exclusivamente Jesucristo, su sangre preciosa, su sacrificio perfecto, el cual resucitó y por lo tanto tiene Ujú. vida para nosotros. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque en realidad tú quieres lo mejor para nosotros y has puesto las reglas claras y nos las has mostrado. Y la verdadera regla es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia, por darnos la palabra, por darnos hermanos, siervos tuyos que predican tu palabra para que nosotros la podamos entender. Gracias porque este mensaje no está oculto, sino que está disponible para todas las personas. Este regalo, Señor, de la salvación está disponible, dice tu palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y que tenga la vida Amén. eterna, no la muerte, la vida Amén. eterna. Gracias, Señor, porque lo que tú quieres para nosotros es la vida. Sabemos que tú eres amor, pero también sabemos que tú eres fuego consumidor. Señor, y aquel que no se halle inscrito en el libro de la vida va a ser echado en el lago de fuego y Amén. azufre, que fue preparado para el diablo, no fue preparado para nosotros, pero
que tú en tu misericordia nos das la oportunidad y esa oportunidad se aprovecha aquí en vida, ahora. Es que podemos aprovechar la oportunidad de acercarnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Salva a todo aquel que todavía no te conoce, Señor. Salva a todo aquel que tú quieras alcanzar por medio de este mensaje. En el nombre de Amén, Jesús. Amén. amén. Bueno, manita, pues el próximo, Gracias al el próximo Señor. viernes vamos a concluir el libro, si Dios nos permite, con el tema de las amistades. Te lo voy a mandar temprano, mañana te lo mando, que haya luz. Sí. Y nada, hemos sido grandemente edificados porque el tema de la salvación en Cristo es algo urgente. Es algo que no puede esperar, porque la muerte viene como ladrón en la noche, tú sabes. Y la muerte es sorpresiva. Dichoso aquel que muere en su cama sin ningún problema, porque realmente esa es una realidad. Y en Cristo. Dime. Y en Cristo. Y el que muere en su cama y en Cristo. Sí, porque realmente lo importante es morir en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos ya la promesa de que por medio de Él seremos salvos. Es que ya que tenemos un Dios tan vivo, que Él murió y resucitó, pero Él sigue haciendo milagros hoy en día. Porque el simple milagro de que tú y yo seamos salvas, es un milagro. Y ese mismo milagro lo quiere hacer Dios con todo aquel que escucha y que oye la palabra de Dios. O sea que tremendo contenido. Y nada, el Señor es el que sabe y es soberano. Nada, pues nos despedimos y gracias, manita. Hablamos, ya tú sabes. Gracias a todos por escuchar.